Me dijo Maribel que, aparte de presentar a nuestro próximo conferenciante, ella quería que hiciera una breve introducción al tema, una breve introducción, siquiera sea algo antropológica, a la cuestión de la emigración, con las siguientes afirmaciones. En primer lugar, el ser humano es un ser errante. Es un ser errante en el sentido de que es un ser que, por su propia naturaleza, necesita, para formarse, la comunión con los demás, el contacto con los demás. La antropología cultural ha puesto de manifiesto a lo largo de los siglos, de los dos últimos siglos fundamentalmente, cuando más ha trabajado la antropología, que una de las claves del desarrollo de la cultura de la especie humana es esa constante ósmosis que se ha producido entre pueblos a lo largo de la historia de la criatura humana sobre la faz de la Tierra. Es un ser que no se puede estar quieto, que necesita saber, explorar, conocer, que más allá incluso de la propia necesidad biológica o de la necesidad de subsistencia, su afán de andar, su afán de recorrer, es un afán que está vinculado a su innata curiosidad y a su tendencia al descubrimiento de la verdad y del conocimiento. El ser humano lo ha puesto de manifiesto la filosofía dialógica del último siglo en Europa, con autores como Martin Buber, como Levinas, como Habermas. Es un ser que se hace con los otros, nunca en la soledad individual. Por tanto, las emigraciones son algo consustancial a la criatura humana. Podrán producirse por unas u otras causas en función del momento histórico concreto. Ha habido veces que los fenómenos migratorios se han producido fundamentalmente por la búsqueda de la subsistencia entre aquellas personas que dejaban sus tierras, sus países y se iban a otros lugares. Los españoles podríamos ser peritos en esto. La gente que tiene mi edad ha visto en los años 60 cómo se despoblaban pueblos enteros de mi zona Cuenca y esa gente se iba a Alemania, a Francia, a Holanda, a Suiza. En definitiva, tenemos, por ejemplo, en España una gran filmografía sobre el tema de migración. Las últimas películas, muy majas, una película de un franco 14 pesetas. Y lo que ha dicho antes Eugenio me lleva a hacerme la siguiente pregunta. ¿Cuándo acaba el fenómeno de migración? En España, en Italia, en Turquía, sobre todo en España, en Italia y Portugal, el fenómeno de migración no acabó cuando España tenía la misma renta per cápita que Alemania, que Suiza o que Gran Bretaña. El fenómeno de migración en España acabó cuando, sin necesidad de salir de este país, la gente podía subsistir, aunque hubiera diferencias de renta notables. Por tanto, la clave para el fenómeno migratorio es, lo ha señalado Eugenio, es una clave de desarrollo de aquellos países que son originarios de la migración. Es verdad que hay fundamentalmente en estos momentos dos fenómenos que provocan la migración. Uno de ellos es el fenómeno de la huida de la guerra. Ese fenómeno, afortunadamente, tiene con mejor o peor funcionamiento un estatuto jurídico internacional que lo regula. Me refiero a la Convención de Refugiados del año 1951, que de una forma u otra mejor o peor se aplica, pero que hay una referencia jurídica para aquellos que tienen el estatuto de refugiado. Sin embargo, hay otro tipo de migración, la de aquellos que huyen de la pobreza, la de aquellos que abandonan sus países no necesariamente por un conflicto bélico, sino porque necesitan buscar la subsistencia, necesitan encontrar un mundo mejor. Respecto a esta gente, a mí me preocupa una cosa, que así como en el caso de los que huyen de la guerra hay una convención internacional, derecho internacional, que los protege, en el caso de quienes abandonan su país en búsqueda de mejores condiciones de vida, no tienen ese estatuto. Y desde el punto de vista de filosofía jurídica, a mí me preocupa que se está dando un fenómeno curiosísimo, la pérdida de virtualidad de los derechos fundamentales. La Declaración de 1948, en el ámbito universal, las declaraciones del 50 y el 66 en el ámbito convencional de la Unión Europea, o de lo que ahora es la Unión Europea, no es aplicable a estas personas. Estas personas se encuentran en una especie de limbo jurídico que explica que derechos fundamentales reconocidos en estos pactos internacionales a los que me he referido no les son aplicables. El derecho a la libertad de residencia, el derecho a la vivienda digna, el derecho al trabajo. Si a los que estábamos estudiando Derecho en los años 70 nos hubieran dicho entonces en la clase de procesal o de penal
que podía darse el caso de que personas sin haber cometido ningún delito estuvieran internadas durante meses en un centro de internamiento, no nos lo hubiéramos creído, porque no cabe mayor deslegalización y mayor pérdida de efectividad del derecho a la libertad como derecho humano fundamental y del derecho a estar libre, salvo que por sentencia judicial uno esté recluido. Y por último, como se ha señalado parte de Eugenio y antes también por parte de Rafa, la emigración constituye un gran reto para Europa en estos momentos, quizá el mayor reto. Sobre todo cuando la emigración supone un choque de culturas muy diferentes, de cosmovisiones totalmente distintas. Ahí se puede producir un conflicto. Es el caso de la inmigración del Islam, de las personas que profesan la religión islámica. Ha habido dos intentos de resolver el fenómeno concreto de la inmigración islámica. El modelo de la integración comunitaria británico, de manera que cada grupo humano se organizaba dentro de Gran Bretaña de una forma casi autónoma, y el modelo asimilatorio francés. Los acontecimientos vividos hace un tiempo en Gran Bretaña y hace no tanto en Francia han estado protagonizados no por personas que venían allende las fronteras de ambos países, sino por personas que o habían nacido ya allí, procedentes de una histórica inmigración, o llevaban ya bastante tiempo viviendo, lo cual quiere decir que ha habido dos intentos de resolver este problema que desde luego no han tenido éxito. Y acabo diciendo una cosa, cada cultura es lo que es y tiene su historia. Y cada cultura tiene unas condiciones de tipo cosmogónico que la determinan. Cuando hace unos años se produjo el movimiento de Túnez, ¿se acuerdan ustedes? La primavera árabe, de los países árabes, aquel chico que se inmola y tal. Yo asistí a una mesa redonda en la que entonces era Televisión Autonómica Valenciana, con varias personas, 5, 6, 7. Está grabado en YouTube, ustedes ponen Vicente Navarro Luján, Primavera Árabe y salgo. El único de los asistentes que mantuvo, y ahí está grabado, la dificultad de que aquel movimiento triunfara por las condiciones teológicas, por las condiciones filosóficas del propio Islam, fui yo. Los demás eran optimistas y preveían que en un decir amén todos los países del norte de África se iban a convertir en democracias ejemplares y magníficamente asentadas. Yo era escéptico. Bueno, lo que ha ocurrido después nos ha dado la razón.